El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, firman en presencia del presidente de la ciudad el convenio para la financiación anual de la planta desalinizadora. El convenio tiene un importe máximo de 4 millones de euros y un periodo que abarca del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de este año. Si al abastecimiento de agua Ceuta, al suministro de agua a la población de Ceuta, le faltara la aportación de estos 4 millones de euros que tuviéramos que suplir vía tarifa, probablemente el recibo de agua en Ceuta sería el doble de lo que ahora es. Carracao renuncia a su puesto de asistente del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Así lo ha anunciado este mediodía el propio secretario general, y no por motivos éticos, por cobrar de un puesto público que no ejercía, sino porque, como ha explicado, no quiere que nada se interponga en su camino a la presidencia de Ceuta. Ayer en la reunión que me mantuve en el Senado expresé a la dirección del grupo parlamentario mi renuncia a la labor como miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Y la razón es que, y no me acusen de falsa modestia, o de inmodestia mejor dicho, la razón es porque voy a ser presidente de la ciudad autónoma. Y en mi trabajo para conseguirlo no le voy a dar ninguna ventaja, ningún argumento al Partido Popular. Son casi 9.500 ceutíes los que padecen diabetes, una cifra elevada y que crece rápidamente cada año. En conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad, la Consejería de Sanidad y Consumo ha instalado 2 mesas con fines divulgativos y preventivos donde se realizan determinaciones de glucemia. Las últimas cifras que nosotros tenemos, que fueron consecuencia de una encuesta en hogares que realizamos a mayores de 16 años, nos daban una prevalencia del 11,3%. A nivel nacional también es el estudio Diabetes, que también es de hace un par de años me parece, y las cifras eran del 13,9, un poquito más alto que en nuestra ciudad. De todas maneras son unas cifras muy elevadas que hay que intentar disminuir entre todos. El PSOE ha realizado un año más su tradicional rueda de hombres contra la violencia de género, una iniciativa que desarrolla la Asociación de Hombres Igualitarios. Gente que se dedica al... Buenas noches, estas imágenes que ven son de apenas hace 2 horas. 8 inmigrantes, todos ellos varones, han sido atendidos por Cruz Roja en la Plaza de España tras haber llegado en una embarcación por la zona de Fuentecaballos. 6 de ellos proceden de Guinea-Conakry, 1 de Sierra Leona y otro del Chad. Uno de los inmigrantes tuvo que ser trasladado al hospital puesto que presentaba una fuerte contusión en las costillas que recomendaba el análisis de un facultativo. Por fortuna no ha sido necesario su ingreso en el centro hospitalario. Y esta mañana los polígonos del Tarajal han sido testigos de una protesta inusual, y es que un grupo de 400 porteadores, lo van a ver ahora mismo en una foto que publica el diario El Mundo, ha organizado una manifestación espontánea frente al puente del Biut para denunciar que la policía marroquí les exige sobornos para pasar a Ceuta. Así se leen las pancartas que portan tanto en árabe como en castellano, y además esta mañana el paso del Biut cerraba intermitentemente. Los porteadores se han disuelto de forma pacífica a última hora de esta mañana. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a Noticias Ceuta Televisión. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha firmado un convenio con el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Emilio Carreira, para la financiación anual de la planta desalinizadora. Son 4 millones de euros como máximo hasta el 30 de noviembre de 2014. Este convenio, firmado en presencia del presidente Juan Vivas, se inscribe en el marco de la normativa española y de la Unión Europea en materia de agua por un importe máximo de 4.080.000 euros, comprendiendo el periodo de financiación que va del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014. Difícilmente la sostenibilidad de nuestro presupuesto podría llevarse a cabo sin esta importante aportación de aproximadamente 4 millones de euros. Y digo aproximadamente porque no siempre es la misma cantidad, depende del agua que se produzca cada año. El mismo se basa en que la ciudad, por su situación geográfica, no tiene prácticamente recursos de agua convencionales, y por este motivo surge la necesidad de recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas como el transporte en barco o la desalinización del agua del mar. Si al abastecimiento de agua Ceuta, al suministro de agua a la población de Ceuta,
le faltara la aportación de estos 4 millones de euros que tuviéramos que suplir vía tarifa, probablemente el recibo de agua en Ceuta sería el doble de lo que ahora es. El coste de estos últimos recursos es más elevado que los convencionales y de esta forma la Administración General del Estado apoya su financiación firmando un convenio vital para la ciudad autónoma. Un gesto político de la máxima trascendencia y una ayuda financiera para Ceuta determinante para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y en particular el del servicio de suministro de agua a la población. Y tras este encuentro que acaban de ver, el presidente también se ha reunido con la ministra de Fomento, Ana Pastor, una cita que ha servido para tratar varios de los temas de los que ya habían hablado en anteriores encuentros. Entre ellos está la reforma de la carretera de la Frontera y toda la zona de la Almadraba, una obra que saldrá a licitación a principios del próximo año. Esta obra, a primeros del año que viene, podrá estar licitándose y en el transcurso del primer semestre del año que viene, con casi toda seguridad adjudicada. El presupuesto de esta actuación, de esta primera fase de la obra de la Nacional 352, que se cifra en 5,7 millones de euros, se va a financiar con los fondos propios del Ministerio. Es decir, no va a contar con la financiación procedente del FEDER. ¿Esto qué significa? Esto significa que si estos 5,7 millones los va a poner el Ministerio y luego el FEDER implica una inversión de 20 millones de euros, la inversión total en esta carretera nacional 352, que es la conexión no solamente de la frontera con Ceuta, sino por serlo la conexión entre Ceuta y el país vecino, pues se va a elevar a 25 millones de euros. Vamos a hablar ahora de un tema que adelantábamos en nuestro sumario. Carracao renuncia a su puesto como asistente del Grupo Socialista en el Senado, un cargo que le suponía 1.400 euros al mes. Lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa en la que ha hablado de otros muchos temas, pero este ha sido, por inesperado, el que más revuelo ha causado. Sabía que iba a ser el tema que al final suscitara más interés. Un anuncio inesperado, al menos para los periodistas que habían acudido a una comparecencia convocada para otros temas, desde la financiación autonómica a la línea de transporte aéreo, pero el verdadero titular se escondía al final de la comparecencia. Ayer en la reunión que me mantuve en el Senado expresé a la dirección del grupo parlamentario mi renuncia a la labor como miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Y la razón no está en la naturaleza del cargo, sino en los planes de futuro de Carracao. La razón es porque voy a ser presidente de la ciudad autónoma. Un puesto que le ha valido muchas críticas. No le voy a dar ninguna ventaja al Partido Popular, solo tienen eso para atacarme. Será la transparencia y la honestidad la que nos lleve a recuperar la confianza de los ciudadanos. Ahora, a ver qué sacan y a ver con qué pueden atacarme. Una renuncia, aclara José Antonio Carracao, que será efectiva en unas horas. He solicitado al Senado que haga las gestiones y me imagino que será cuestión de horas cuando ya esté formalizado. Y aunque el tema que más ha dado que hablar, como estamos contando, es ese anuncio de renuncia, Carracao ha aprovechado esa comparecencia para abordar otros temas de actualidad, tanto local como nacional, como por ejemplo la corrupción. Esta es la respuesta de Carracao a las palabras de Paco Márquez en una entrevista al Faro de Ceuta, una respuesta que seguro va a traer cola. Señor Márquez, que el Partido Popular es un partido corrupto, como organización, lo que demuestra el hecho de la trama Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Por lo tanto, ¿hay un problema con individualidades? Sí, pero que la corrupción afecta al Partido Popular como organización, seguro. Y ya pensando en la escena local, Carracao ha pedido al Gobierno un sistema completamente transparente en el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas de Loma Colmenar. Tenemos que conseguir que los ciudadanos sepan realmente cuál es el procedimiento que se ha seguido, quiénes son las personas que están optando a esa vivienda y por qué finalmente tienen la concesión de las mismas.
Seguimos con política, también con la oposición, en este caso Caballas ha explicado en un comunicado que el área de servicios sociales debe ser una de las mejor dotadas en recursos humanos y en gestión de recursos, principalmente, dicen, por la infinidad de familias necesitadas que viven en Ceuta y por los escalofriantes datos de pobreza, especialmente infantil. Y ante esto, señala Caballa, solo podemos encontrarnos de la falta de compromiso del PP en política social. Dice Caballas que la continuidad del personal del convenio de inmigración está en el aire, pese a que el Gobierno dijo que se prorrogaría, pero esta confirmación no llega y en el borrador de presupuestos no hay ninguna cantidad consignada. El despido de estos 20 trabajadores supondría el cierre de los servicios sociales de la ciudad, según la oposición. Y por su parte, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se ha hecho eco de las demandas de muchos ciudadanos de las barriadas que exigen la ubicación de marquesinas en las paradas de autobuses de sus barrios. Esta demanda se ha hecho en un momento en el que el Gobierno se ha propuesto impulsar los servicios de la ciudad en cada barriada y tras la demanda concreta de los vecinos de Príncipe Alfonso. El movimiento desea que esto no sea simplemente un titular electoral. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pregunta a España por las devoluciones en caliente y la violencia policial en las fronteras de Ceuta y Melilla, especialmente tras la tragedia del 6 de febrero. El Gobierno tendrá que dar explicaciones para su examen ante este comité en julio de 2015. Las críticas al gobierno español en materia de derechos humanos se multiplican. A la petición de más formación y medidas disciplinarias para los guardias fronterizos hecha por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se suma ahora la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que quiere respuestas sobre asuntos candentes en materia migratoria. Concretamente, el comité pone en tela de juicio muchas de las recientes reformas del gobierno, entre ellas la legitimación de las devoluciones en caliente mediante la Ley de Seguridad Ciudadana. Para la ONU se trata de una práctica abusiva en la expulsión de extranjeros y por ello pide explicaciones. El comité también cuestionará a España por el trato a los inmigrantes en los CIES y el control fronterizo en Ceuta y Melilla, concretamente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades a raíz de la tragedia del Tarajal el pasado 6 de febrero. La ONU solicita además información adicional sobre las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos. Sobre todos estos asuntos, España responderá en Ginebra el próximo mes de julio. Y precisamente de la frontera, pero refiriéndose al caos que allí se produce a diario, el gerente de servicios turísticos y tertuliano de Gran Vía dice que confía en la administración, concretamente en la delegación del Gobierno, para que de una vez por todas Ceuta tenga una frontera europea como se merece. Yo confío plenamente, ¿no?, en los trabajos que se están llevando a cabo ahora mismo por la ciudad, en lo que también se está trasladando de la delegación del Gobierno, ¿no?, en esas obras de mejora que son necesarias de adecentamiento de la frontera del Tarajal, que podamos tener una frontera europea y una frontera donde los canales sean fluidos, que tengamos una zona para lo que es el tráfico o el porte de mercancía, como también se ha anunciado ya desde la delegación. Esta semana se ha celebrado en Tánger el Foro de Formación y Consultoría, una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio que ha servido para establecer posibles acuerdos de negocios entre empresarios ceutíes y marroquíes. Este foro es una de las actividades que la Cámara ha desarrollado para impulsar la internacionalización de las empresas de Ceuta. El viceconsejero de Juventud y Festejos, Manuel Coronado, se ha reunido con la presidenta del Foro de Participación Juvenil, Cristina González, un encuentro que representa una primera toma de contacto entre la viceconsejería y este órgano de representación tras las elecciones que se celebraron el pasado 6 de noviembre. Por supuesto, yo siempre pienso que la diversidad para riqueza, eso es así. Y que... donde nuestro lugar todo, usted, la Comisión Delegada. El Instituto Almina ha sido reconocido con 3 premios extraordinarios de formación profesional, distinciones que reconocen la excelencia académica de 3 alumnos que han cursado estudios de FP de grado superior. Además de un diploma acreditativo, los galardonados recibirán una dotación económica de 600 euros. 3 alumnos de 3 ramas profesionales diferentes con un expediente superior al 8,5, un esfuerzo que el Instituto Almina quiere reconocer. Los premiados sí que
han tenido una trayectoria académica y eso también es índice de que si nos han dado los 3 premios es porque hemos podido presentar 3 expedientes brillantes. La FP va en el buen camino. En el caso de Esther Sánchez, su grado de hostelería y turismo le ha servido, además de para poder acceder a una de las escuelas de cocina más prestigiosas, para lograr un trabajo. Para encontrar un trabajo que todavía no había terminado el ciclo y ya estaba trabajando. Borja López, de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, ha continuado trabajando en una de las empresas en las que realizó las prácticas del grado, una mezcla de suerte y de dedicación. Este ciclo te da la oportunidad de trabajar, pero tú también tienes que hacer lo posible para que se fijen en ti, porque hoy día está la cosa fatal. Y es que el perfil del estudiante que accede al FP ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora las salidas laborales que ofrece son un atractivo frente a las carreras universitarias. Y ese ha sido el caso de Patricia González, de la rama profesional sanitaria. Es muy diferente además la visión que se tenía del FP antigua a la que se tiene ahora. La formación profesional está muy bien, te prepara muchísimo para trabajar. Bueno, yo había hecho una licenciatura antes y es el FP lo que me está abriendo las puertas al mercado laboral. Estos 3 alumnos son el ejemplo de que el trabajo bien hecho siempre acaba teniendo recompensa. Sanidad ha instalado 2 mesas, una en el Paseo del Rebellín y otra en el Polifuncional del Príncipe Alfonso con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra este viernes. Esta enfermedad está considerada una pandemia debido al alto número de casos a nivel mundial, aunque solo la mitad está diagnosticado. En Ceuta abarca a más del 11% de la población. El Día Mundial de la Diabetes, que se celebra esta semana, ha tenido como actuación principal por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo la instalación en el Polifuncional del Príncipe y en el Paseo del Rebellín de 2 stands para realizar determinaciones de glucemia capilar a la población que quiera acercarse por aquí y también para darles información sobre lo que es la diabetes. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra mañana, pero que para mayor afluencia de público y demás, pues hemos preferido convocarlo para hoy. En ambos se realiza la prueba Findrix, un sencillo test que mide el riesgo de contraer diabetes de tipo 2 y que se la puede realizar uno mismo en casa y midiéndote la cintura y el peso y la talla. Son unas preguntas muy sencillas. Es un test que te mide el riesgo que la persona puede tener de padecer diabetes. Te pregunta sobre alimentación y demás. Aquí tenemos los folletos en el stand. En 2014 ha comenzado una campaña a nivel mundial bajo el lema Diabetes, protejamos nuestro futuro, para promover la vida saludable como método preventivo, una campaña que no va a ser solo este año, a nivel mundial va a ser hasta el año 2016 y continuar con todas nuestras actividades, el campamento para niños con diabetes, que también les enseñamos cómo se pueden alimentar adecuadamente y demás, entonces dentro de nuestras actividades habituales. Una enfermedad que afecta al 11,3% de la población de Ceuta y que aumenta cada vez más a nivel mundial. Se considera que va a haber como 500 millones dentro de una generación y lo peor de todo es que además la mitad de las personas que tienen diabetes desconocen que la tienen. Por eso es muy importante realizar actividades de este tipo para intentar detectar la enfermedad de una manera precoz. La mejor manera de prevenir la diabetes de tipo 2 es evitar la obesidad, no fumar ni consumir en exceso grasas o alcohol, evitando también el sedentarismo al caminar al menos media hora diaria. Cambiamos de asunto, ya se ha inaugurado la 10ª edición del Congreso de Periodismo UNED Ceuta. La primera de las ponencias ha corrido a cargo de Ana María Peláez, la directora del programa Imprescindibles de la 2 de Televisión Española. Y a las 8 de la tarde ha iniciado su charla la periodista ceutí y experta en redes sociales Carmela Ríos. El Congreso continuará en la tarde de mañana viernes. Para mañana viernes se esperan intervalos nubosos, aumentando por la mañana muy nubosos con precipitaciones. Temperaturas sin cambios entre los 17 y los 20 grados y vientos de componente oeste flojos aumentando por la mañana. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de este jueves ha sido el 761. Parque Ceuta patrocina esta sección.
El PSOE ha celebrado esta tarde, como cada año, su quinta edición de la Rueda de Hombres contra la Violencia de Género, una actividad que se enmarca en las distintas acciones que desarrolla la Asociación de Hombres Igualitarios, que vela y defiende los derechos de las mujeres y trabaja por la igualdad. Los socialistas habían convocado a toda la sociedad de Ceuta este jueves a las 7 de la tarde en la Plaza de los Reyes. Y este fin de semana vuelve el Festival de Jazz, segundo fin de semana y con un cartel aún más atractivo. El viernes, el cubano Caramelo y el sábado Sarah McFarlane, dos auténticas delicatessen para celebrar los 20 años del Festival Internacional de Jazz de Ceuta. Recuerden, viernes y sábado a las 9:30 en el Auditorio del Rebellín. Con ellos les vamos a dejar. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana. Aromas caribeños y voces profundas. Un piano y una garganta prodigiosa. Jazz cubano y jazz urbano. Caramelo y Sarah McFarlane. Police and thieves in the street. Dos delicatessen imprescindibles que sirven de broche de oro para el 20º Festival Internacional de Jazz. El viernes será el turno de Caramelo y su Latin Jazz Band, que habrán de demostrar el porqué de la etiqueta que pesa sobre sus espaldas y que les señala como el heredero natural de Bebo Valdés. Y cerrará el festival el sábado la voz profunda y elegante de Sarah McFarlane. Qué mejor que una auténtica dama del jazz para cerrar como merece esta 20ª edición del Festival Internacional de Jazz de Ceuta. Now this ride has come through. So I guess I'll just sit back and watch this blazing view. An open heart is both the lock and key. An open